Soy Fernando Díaz Villanueva. Hoy es 27 de mayo de 2020 y esto es La Contracrónica. La compañía estadounidense de automóviles de alquiler Hertz declaró la bancarrota este lunes. La empresa ya venía tocada, esa es la verdad, bastante tocada, de hecho, y ha sido esta crisis, la del coronavirus, la que ha terminado por llevársela por delante. Bueno, más que la crisis del coronavirus han sido los confinamientos que han hecho que nadie, absolutamente nadie, estuviese en disposición de alquilar un vehículo ni en los Estados Unidos, ni en Europa, ni en ninguno de sus otros mercados. La demanda de alquileres, no solo de automóviles, sino de bienes de todo tipo, ha caído en picado en los últimos 2 meses, lo que dejó a Hertz pues le dejó las últimas, le dejó sin fondo de maniobra y por lo tanto abocada poco menos que a la quiebra, que es como ha terminado. En principio esta quiebra no afecta a sus filiales europeas que operan en modo de franquicia, así que seguiremos viendo, por lo menos en Europa, que en España se seguirá viendo la marca Hertz, lo que no sabemos es durante cuánto tiempo. En Estados Unidos, que era su mercado principal, y de hecho el país que vio nacer a la empresa hace ya más de un siglo. Hertz es una empresa muy antigua, nació en el año 1918, de hecho era una empresa que tenía una tradición en cuanto al tema de alquiler de vehículos muy grande, poco menos que a la empresa que lo había inventado. Tenía, por supuesto, era una empresa ya grandísima, pues hay una flota de más de 500.000 de vehículos solo en los Estados Unidos, casi 1 millón a nivel mundial, y tenía 16.000, sigue teniendo todavía 16.000 empleados en Estados Unidos. Insisto, a nivel mundial la cifra es mayor, pero también tenía una deuda monstruosa de casi 20.000 millones de euros. La crisis ha dado la puntilla a la compañía, pero los problemas, como os decía, venían de antes, tanto para Hertz como en general para las compañías de alquiler de vehículos. Un negocio con muchísimo tiempo a sus espaldas, con más de un siglo a sus espaldas, pero un negocio muy golpeado, no solo por la crisis del coronavirus, sino también por los nuevos sistemas de alquiler por horas o la irrupción, sistemas de alquiler de vehículos por horas, quiero decir. Creo que todos más o menos hemos hecho uso, casi todos, alguna vez de estos nuevos sistemas que se hacen a través del teléfono móvil, o la irrupción en el mercado de empresas como Uber, como Cabify, como Lyft, en fin, de empresas que son muy nuevas, aunque como las empleamos, pues nos parece que llevan toda la vida ahí. Bien, lo que tenemos aquí en Hertz es un caso más de empresa que no sabe adaptarse a los cambios del mercado, es decir, más que los cambios del mercado, a cómo cambiaban los gustos de los consumidores, en definitiva, a cómo cambiaba el mercado en el que ellos operaban. Un aviso muy serio para todas las demás que se mantienen con vida, todas las demás empresas que se dedican a lo mismo a ambos lados del Atlántico, y que pueden ver, y esto sí que es un buen aviso, porque pueden ver en la inmolación de Hertz un anticipo de su propio futuro. Hertz es la compañía de alquiler de automóviles más antigua del mundo, por lo menos que yo sepa, quizá hay alguna desde luego a nivel mundial, y de las grandes multinacionales es la más antigua de todas. Quizá es posible que haya alguna por ahí a título local que sea más antigua, pero vamos, esta en concreto tenía más de 100 años, como os decía antes. La fundó un tipo llamado Walter Jacobs en Chicago, allá por el año 1918, es decir, que este año iba a cumplir 102 años, y empezó como casi todas las empresas en Estados Unidos, en un garaje, aunque en este caso fue literal lo del garaje. Jacobs compró un puñado de Fords del modelo T, este vehículo que fue el que motorizó a los Estados Unidos a principios del siglo XX, y los puso en alquiler dentro de un garaje, poco menos que la base de casi cualquier empresa, una inversión minúscula, y a partir de ahí pues empezar a hacer dinero con algo de ingenio. Luego, unos años más tarde, en el año 1923, un fabricante de autobuses, también de Chicago, que se llamaba John D. Hertz, compró la empresa, se la compró a Jacobs, y ya lo que hizo fue ponerle el nombre con el que ha terminado, pues ha hecho toda su historia y ha terminado quebrando. Hertz lleva el apellido no de su fundador, sino del que la compró. Esto sucede con otras empresas que pasan a la historia con el apellido del comprador y no del fundador. Pero bueno, el hecho es que Hertz no la conservó durante mucho tiempo. 3 años más tarde, en el año 1926, se la vendió a General Motors, que fue quien propulsó ya el negocio de alquiler. De hecho, en cierta medida el que se lo inventó.
en aquel entonces, en los años 20, cuando los automóviles empiezan a extender por Estados Unidos, no tanto por Europa. En la Europa de los años 20 los automóviles eran un producto de lujo, no así en Estados Unidos, de ahí que la gente pues empezaba a conducir y muchos viajaban, llegaban en tren a una ciudad, a Chicago por ejemplo, y necesitaban un vehículo en el que moverse, y ahí es donde estaba pues Hertz, o mejor dicho, ya General Motors a partir del año 26 para proporcionárselo. Era un sistema, la verdad es que bien pensado, porque no obligaba a tener un vehículo allá donde uno viajase, y el tren era muy práctico, pero no se podía llevar el automóvil dentro del tren. En el año 38, es decir, pasaron 12 años, Hertz recompró la empresa General Motors y la convirtió, se debió arrepentir o debió pensar que había dejado pasar una gran oportunidad, y General Motors, por una cuestión de estrategia, se deshizo de ella, y ya no su fundador, pero casi, desde luego quien le había dado el nombre, la convirtió en lo que conocemos hoy pues como la Hertz actual, como una compañía, de hecho lo que conocemos hoy como una compañía de alquiler de automóviles. Esta idea de que tienen una flota, que la compran, que la ponen en alquiler en una serie de lugares, estaciones de tren, en aeropuertos, por supuesto. De hecho, esto de los aeropuertos los de Hertz lo vieron bien desde los años 20, que abrieron la primera oficina de alquiler en un aeropuerto en Chicago, no el de O'Hare, sino otro anterior, y desde entonces pues están... Los nombres de las oficinas de alquiler de vehículos están unidos a los de los aeropuertos. Bien, pues todo esto se lo inventó Hertz en el periodo de entreguerras, ya fuese el propio Hertz en persona o los directivos de General Motors que la tuvieron en sus manos entre el año 26 y el 38. Luego ya posteriormente, a rebufo de Hertz, llegarían todas las demás compañías de alquiler de vehículos, quiero decir. Pero esto ya sería después de la Segunda Guerra Mundial. Avis, por ejemplo, llegó en 1946, fue fundada aquel año, National en el año 47, Europcar, que fue la primera gran compañía europea de alquiler de vehículos, en el año 1949, tanto Avis como National como Europcar siguen existiendo. Europcar se fundó en Francia y actualmente creo que pertenece a Volkswagen. Es una de las grandes operaciones de las compañías de los fabricantes de automóviles. Muy a menudo compraban estas compañías de alquiler de vehículos pues para dar salida a sus modelos y para mostrarlos por la calle. Bien, aquel, como vemos, fue un buen negocio, un negocio al que afluyeron, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, muchísimos jugadores. La gente pues empezó a conducir, empezó a tener hábito por ponerse al volante, y simplemente pues aparecieron compañías que además veían que el negocio era bueno y que dejaba dinero. Vamos, el sistema, además, el modelo de negocio ya se estableció, se adquirían muchos vehículos para las principales marcas, se adquirían además con buenos descuentos, se alquilaban por días, por un día, por 2 días, por una semana, qué sé yo, y luego, a la vuelta de 1 año, de 2 años, lo que se hacía era vender esos vehículos que se habían comprado, muy usados ya, evidentemente, y se vendían también con descuento a usuarios particulares. En la posguerra hubo un auténtico boom del automóvil, en Estados Unidos, por supuesto, que había sido previo, y especialmente en Europa. Todo el mundo aprendía, como os decía antes, a conducir, todo el mundo se sacaba el permiso de conducir y se construían autopistas. Prácticamente todas las autopistas de Europa y de los Estados Unidos empezaron a hacerse entre los años 30, los años 40 y los años 50, y desde entonces pues la construcción de autopistas no se ha detenido, y esto daba pie a que el negocio pues pudiese seguir creciendo. El automóvil en cuestión podías comprarlo, adquirirlo en propiedad y tenerlo en tu casa, o podías alquilarlo de una manera estable para leasing, que se conoce ahora, o puntual. Llegabas a un lugar, alquilabas un vehículo y bien, lo conducías durante 2 o 3 días y a partir de ahí lo devolvías, y a la vuelta de 3 meses pues volvías a alquilar otro. Vamos, que no había mucho más. Era un negocio sin demasiados secretos. Tan solo había que estar atento a los gustos de los clientes, que siempre son cambiantes, y bueno, y contar con una red lo más amplia posible, que cuando tu cliente te buscase estuvieses ahí. De ahí que los encontremos las oficinas de alquiler de vehículos en aeropuertos, en estaciones de tren, en el centro de las ciudades, en lugares turísticos, etc. Fue de hecho un negocio estupendo. Si miramos, por ejemplo, lo que han ganado las empresas de alquiler de vehículos durante los últimos 50 años, algunas han hecho, no diré fortunas, porque era un mercado en el que había mucha competencia, pero todas ganaban dinero. En algunos años les iba muy bien.
de un negocio que tenía cierta estabilidad y además crecía, porque cada año aumentaba el número de personas con suficientes recursos como para alquilar un vehículo. Pues bien, fue un negocio estupendo hasta hace solo unos años. La crisis de la COVID-19, que nos está ahora mismo, que está empezando, de hecho, ha afectado especialmente a empresas como esta. Eso sin duda, empresas de alquiler de automóviles, pero esto es algo que venía ya de antes, es decir, que estaban muchas de ellas ya tocadas. De cualquier manera, estos 2 últimos meses sí han sido malos para este tipo de empresas porque conducir es algo que solo se puede hacer en el mundo real. No es como, no sé, jugar a los videojuegos, que podemos hacerlo desde casa. En el virtual se puede conducir, eso es cierto, pero solo existe la ilusión de la conducción. Sin movernos del sofá. Sé que hay una serie de videojuegos que son muy buenos y que parecen casi realidad, pero es realidad virtual. El hecho mismo de conducir nada más se puede hacer en el mundo real. Y esto hizo que las flotas de de vehículos de alquiler pues lleven 2 meses paradas. Hertz en esto era una de las empresas más vulnerables. Yo diría que la más vulnerable de todo este sector, ya que estaba muy endeudada. Había pedido nada más y nada menos que 19.000 millones de dólares, que solo decirlo a uno le pone los pelos de punta, y luego llevaba años equivocándose con el diseño de su propia flota. Al parecer, y esto según he leído, lo llenó de sedanes o de automóviles tipo sedán, cuando el mercado pues está pidiendo todo lo contrario, está pidiendo estos todoterreno ligeros que son tan comunes en nuestras calles. Luego, para colmo de males, en el año 2011 compró otra compañía, una compañía de alquiler llamada Thrifty, que no le ha dado más que dolores de cabeza y pérdidas. De hecho, tuvo que endeudarse para comprar esa compañía. No sé, algo así lo de Hertz ha sido algo similar a una especie de fallo, llamémoslo fallo multiorgánico, agravado por los cambios tecnológicos, y en el que el coronavirus, pues, y esto ya sí que podemos decir que ha sido así, no ha sido más que el remate, el catalizador final que les ha conducido a la quiebra. En resumen, que es muy posible que Hertz hubiese quebrado de cualquier manera en los próximos años, porque, bueno, había comprado todas las papeletas para irse de cabeza al hoyo. Es posible que no lo hubiese hecho. Esto es un tema que se está discutiendo ahora en Estados Unidos desde hace unos días. ¿Realmente estaba condenado o no estaba condenada a la quiebra una empresa tan grande? Pues seguramente sí. Podrían haber cambiado de director general una vez más, lo han hecho muchas veces en los últimos años, y haber adquirido una estrategia distinta, pero es poco probable. Han ideado todas las estrategias posibles, casi todas han sido equivocadas, porque su negocio simplemente estaba empezando a caducar, se estaba quedando antiguo. Es decir, que podríamos afirmar que la puntilla, tal y como se ha dado en la prensa económica, por cierto, a lo largo de estos días, que la puntilla Hertz se la ha dado la COVID-19 y sus cuarentenas, pero no sería del todo cierto. La pandemia lo único que ha hecho es desconectarles el respirador a una empresa, bueno, a esta y a unas cuantas más, que se han presentado unas cuantas quiebras en Estados Unidos desde el mes de marzo, y más que vendrán los próximos 2 meses. La puntilla Hertz y en general al negocio de alquiler de automóviles se la dieron las empresas de alquiler por horas, las de car sharing, estas de compartir el vehículo, están muy de moda, no sé dónde estaréis, en qué parte del mundo, pero desde luego donde estoy yo, que es en Madrid, son muy comunes, de 4 o 5 años a esta parte, está la ciudad llena, y luego las empresas de vehículos de transporte con conductor, que están tan de moda, pero no están de moda porque se hable de ellas sobre los vehículos de alquiler, sino sobre los taxis. Pues bien, estas empresas de vehículos de transporte con conductor, es decir, los VTCs que llamamos en España, los Uber y demás, pues han hecho daño a 2 sectores, al del taxi y también al de los vehículos de alquiler. Vamos, este tridente que os acabo de decir dejaba el modelo de negocio creado por John D. Hertz hace ya pues casi un siglo hecho trizas. Claro, ¿quién quiere alquilar un automóvil todo el día después de un papeleo súper pesado y teniendo que ir a recogerlo a una oficina fija, que no siempre está cerca de donde uno la está buscando, tiene que desplazarse mucho en ocasiones, que además te miden casi con un cuentagotas la gasolina con la que dejas el vehículo? ¿Quién quiere todo eso teniendo que teniendo que ya solo el hecho mismo de tenerte que desplazar? Cuando otros pues te lo ponen mucho más sencillo. Es decir, las empresas de car sharing, por ejemplo,
Se sirven de una aplicación para el teléfono que abrevia los trámites, los abrevia muchísimo. Cualquiera que haya alquilado un Car2Go, por ejemplo, que son muy famosos en Madrid, pues lo saben. Luego se encarga de calcular el tiempo de uso y la cantidad a facturar. Cuando te terminas el servicio, pues te factura en el acto al céntimo exactamente lo que has consumido. No tienes que hablar con nadie, no tienes que estar firmando contratos, no tienes que darte un paseo hasta el garaje o hasta el aparcamiento donde tengan el vehículo. Es decir, desde que llegas hasta que por fin te pones a conducir. En la mayor parte, además, en los nuevos sistemas es que no tienes ni que ir al lugar. Los puedes recoger por la calle y dejar donde a uno le viene en gana. Como os digo, en Madrid funcionan compañías, varias compañías desde hace unos años. Una de ellas, como ya os he dicho, es Car2Go, pero hay otra que abrió hace, no sé si el año pasado, el anterior, llamada Bibel. Otra se llama Emov, para que esté haciendo memoria. Otra se llama City, que son todo automóviles eléctricos. Según tengo entendido, funcionan muy bien. Desconozco su cuenta de resultados, pero vamos, ahí las tenemos funcionando. Y creo que funcionan bien porque los veo circulando a estos automóviles. No los veo aparcados. También están aparcados, pero que circulan bastante. Y evidentemente son empresas con unos costes operativos muy inferiores a los de cualquier compañía de alquiler tradicional, que necesita muchos más empleados, que necesita unas bases donde guardar los automóviles, etcétera, que tiene, como ya digo, un papeleo muchísimo mayor. De hecho, la propia Hertz entró en el negocio de car sharing hace unos años, con una marca propia, llamada Hertz 24/7, pero llegaron tarde. Cuando empezaron a hacerlo más, llegaron tarde y no llegaron del todo bien. Por un lado, aquello les canibalizaba su negocio principal. Y luego lo más importante de todo, tenían que tirar de su negocio principal, que era el alquiler de vehículos al estilo normal, tirar de él, que era un negocio que empezaba a ser ruinoso. De hecho, el Hertz 24/7 en España sigue existiendo, pero solo alquila furgonetas. Es que mucha gente, cuando necesita cargar muebles en el IKEA, por ejemplo, pues se las alquila para 3 o 4 horas y poco más. Y en Estados Unidos esta marca, mejor dicho, de Hertz 24/7 directamente cerró hace ya unos años. El otro verdugo de Hertz han sido las compañías de vehículos de transporte con conductor, como os decía. Ya sabéis, los Uber, los Cabify o el Lyft. Con algo como esto simplemente no contaban los directivos de Hertz. No contaban porque es que hace solo 15 años era simplemente imposible concebir empresas como Uber, que fue fundada en el año 2009, al que en principio no la conocía nadie. Estas empresas van atadas a la evolución de la tecnología móvil, no le demos muchas más vueltas, eran impensables en 2005 porque ni el iPhone ni esos teléfonos Android que hoy tenemos todos uno en el bolsillo, pues no existían todavía. Pero vamos, Cabify es posterior, Cabify es del año 2011, esa se fundó en España, o Lyft, que es del año 2012. Claro, este sistema es magnífico y tremendamente conveniente para cualquiera que necesite un automóvil en un momento dado. Es un sistema que mediante una aplicación para el smartphone pone en contacto al conductor y al usuario necesitado de transporte. Estas empresas no solo han obligado a replantearse el modelo de negocio del taxi, como os decía antes, también el del alquiler de automóviles. Aquí nos tendríamos que hacer una pregunta como la que he hecho antes. Es decir, ¿para qué vas a alquilar un automóvil si Uber está disponible en cualquier lugar? A cualquier hora, porque puedes pedir un Uber en cualquier momento, te vienen a buscar a la puerta y te olvidas del automóvil en cuestión tan pronto como te apeas y cierras la puerta. Esto no te lo da ninguna otra solución de transporte, desde luego no te la da tan extendida y a un precio tan conveniente. Es mucho más sencillo, por ejemplo, para un usuario de negocios que llega a una ciudad desconocida, algo bastante común, que tiene que ir, pongamos por caso, a una feria, a una ciudad pequeña que no tiene aeropuerto, tomar un Uber que alquilar un automóvil. Y a partir de ahí, pues echar 1 hora o 2 horas en el conduciendo, más lo que tenga que pasar en el mostrador, firmando contratos sin parar, y luego además, lo que es peor todavía, perderse cuando llega al destino. Es mucho más sencillo que te lleven, y que te lleven a cualquier parte, a cualquier hora, y que todo el papeleo se quede, entre comillas, el papeleo dentro del teléfono. Todo esto ya lo había descontado el mercado, todo esto que os estoy contando a posteriori. Y además lo había descontado hace tiempo.
Caray, no hay más que echar un vistazo a la capitalización en bolsa de Hertz. No solo de Hertz, de Avis, que es la segunda compañía de alquiler de vehículos del mundo. Y mirar esa capitalización en bolsa de estas compañías de alquiler de coches y al lado poner la de Uber. A mediados de febrero, es decir, antes del comienzo de toda esta pesadilla de la crisis, Uber valía en bolsa 70.000 millones de dólares, lo tengo delante. Hertz valía solo 2.700 millones de dólares, con 100 años a sus espaldas, pero, en fin, una cantidad, una fracción de lo que valía la otra. Y Avis no mucho más, Avis 3.000 millones de dólares. Caray, esto lo que nos está diciendo es que en febrero, antes de todo esto que nos ha pasado, y que le ha pasado a la economía mundial, nadie en su sano juicio metía su dinero ahí, metía su dinero en Hertz, porque intuía que podía perderlo, y perderlo además a gran velocidad. Tampoco contribuían, en el caso de Hertz, los bandazos que iban dando los propios directivos de la compañía. En 10 años han tenido 4 directores generales, cada uno con su propia estrategia, que en algunos casos la estrategia variaba 180 grados. No vamos a hacer esto y vamos a hacer lo otro, lo que os comentaba, por ejemplo, del Hertz 24/7. Se le ocurrió a uno de los directores generales y otro que vino después lo quitó. Fue entonces, por ejemplo, cuando cometieron el error de adquirir Thrifty, que es una ruina se ha demostrado como tal, que disparó su deuda. Para salir del atolladero, por ejemplo, decidieron alargar el ciclo de vida de los vehículos. Es decir, en lugar de tenerlo un año, pues tengámoslo 2 o 3. Y así pues nos dará más tiempo a explotarlo como vehículo de alquiler. Pero esto golpeaba otra de sus líneas de negocio principal, que era la reventa de automóviles usados, que era algo que se venía haciendo desde la época de John D. Hertz, desde el principio. Es decir, cualquiera desconfía de un automóvil que ha pasado por tantas manos durante un año o durante un par de años. Pues bien, es fácil imaginar que esa desconfianza es absoluta, si en lugar de 2 años son 4 años. Eso evidentemente depreciaba los vehículos y hacía mucho más complicada su reventa. De nuevo nos encontramos con el mismo problema que antes. La flota, en lugar de ser su principal activo, que es lo que era básicamente, se convirtió en un pasivo. Las empresas de car sharing apenas tienen gastos de flota, o pues son muy pequeños. O tienen gastos, evidentemente, pero operan por lo general un solo modelo de automóvil. Los de Car2Go tienen unos Smarts. Los de Bibel creo que es un Kia no sé qué modelo, pero todos son iguales. Y en esencia el vehículo ahí es un consumible, que se amortiza con los propios alquileres. Los Uber o Cabify ni siquiera tienen flota. Los prestatarios del servicio son los propietarios de los vehículos. Uber no les tiene que poner un vehículo a ellos. La plataforma simplemente se lleva una comisión por intermediar y hacer posible la transacción. La quiebra de Hertz, como vemos, es bastante paradigmática, porque ha sido culpa a partes iguales de los nuevos tiempos y de la incapacidad de sus gestores para modificar la trayectoria de, pues algo así como un transatlántico con el motor averiado o medio parado. Vamos, esto, como os decía al principio del programa, es un aviso que el resto de empresas del ramo deberían tener muy en cuenta si quieren sobrevivir. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con Mauricio de Chile, que nos plantea un tema importante, bueno, importante e interesante, sobre algo de lo que ya se ha hablado aquí varias veces. Vamos a formularlo en manera de pregunta y es algo que, ya digo, lo hemos hablado un montón de veces. Debemos anteponer las medidas de contención al virus a la economía. Bien, pues de esto mismo es de lo que nos habla Mauricio. Muchas gracias por tus audios, por tus podcasts, muy informativos. Te escuchamos aquí mucho acá en esta parte del globo. Quisiera empezar este audio con una reflexión. El mismo que te pone de rodillas, entre paréntesis COVID-19, es el mismo que te da la vida hoy. Estoy hablando de lo que son las economías sudamericanas con commodity, específicamente el tema que yo trabajo, y en este caso minería, ya que
todos lo sabemos. El COVID-19 nació allá en China. China es uno de los mayores eh, importadores de cobre, en este caso nuestro cobre. Ahora, hoy en día, siendo 25 de mayo, el precio del cobre sigue subiendo y sigue subiendo. Entonces las economías, en este caso la economía sudamericana, la economía chilena, se ve la disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Nos resguardamos contra el COVID-19 o, en este caso, aprovechando el precio del cobre, nos reactivamos? La buena cosa es que a poco hemos ido saliendo de esta pandemia. Chile no está ajeno a esto, por supuesto. Tenemos en este caso un número decente eh, de infectados, un poco menos tampoco de personas muertas, lamentable por ello. Pero aún así, hoy en día el gobierno de Chile está en la disyuntiva. ¿Qué hacemos? ¿Nos mantenemos en pandemia o nos ponemos a trabajar? Pues sí, efectivamente, Mauricio, el precio del cobre está subiendo desde el mes de marzo porque una de las industrias a las que la pandemia ha afectado, pero ha afectado positivamente, es la industria de la electrónica, que es muy intensiva en este metal, como bien sabes. Pero vamos, piensa que el cobre viene de mínimos en 2 años, ¿eh? En marzo la tonelada estaba a $4.700. Ahora está a 5.300, lo acabo de mirar, vamos. Pero hace solo 2 años, a mediados de 2018, estaba a $7.000. Así que estaba, no en las últimas, no tan bajo como en la última crisis, pero que no estaba ni tan alto, por supuesto, como en el año 2011. Pero vamos, que no estaba en su mejor momento. Evidentemente las compañías mineras tienen que aprovechar este repunte de precios, claro. Y eso no solo será bueno para las compañías mineras, que eso por supuesto por descontadísimo, sino que también será bueno para el resto del mundo, porque mantendrá el suministro de cobre activo y el flujo de cobre hacia el mercado, lo que evitará que se forme un cuello de botella, suban los precios en los productos que se sirven del cobre para su fabricación, que son muchísimos, por cierto. Así que aquí la cosa yo creo que está clara. La industria minera debe de tomar las precauciones necesarias para evitar el contagio de sus empleados y seguir produciendo, no nos podemos detener. Bien, seguimos con Víctor, que se pregunta cuánto tiempo podrá el gobierno español en este caso, maquillar las cifras de desempleo. Hola Fernando, ¿qué tal? Un saludo. Bueno, es que te escribo este mensaje porque me ha saltado una duda hablando con mi hermano, el cual es médico en un hospital. Y bueno, hablando de la crisis, de cómo el gobierno está gestionando la crisis, cómo están dando los datos y por qué el gobierno en realidad no baja en todas las encuestas que se han producido, llegamos al diálogo, a la conclusión de hasta cuándo el gobierno puede maquillar, no voy a decir falsificar porque no las falsifica, sino yo creo que es mi opinión, creo que las maquilla, los datos del paro. Es decir, cuándo este gobierno se va a enfrentar a la cara al monstruo y no va a poder evitarlo, ¿no? ¿Cuándo va a llegar esa fecha? Porque si recordáis, si recuerdan los oyentes, en marzo hubo 2 semanas, ¿verdad? Que estuvimos encerrados. Creo que empezó el 14 de marzo la cuarentena. No recuerdo porque como bien saben no estoy ahora mismo en España. Pero hubo 2 semanas y bueno, en abril salieron los datos del paro de marzo y fue un dato malo. Pero fue un dato más o menos esperado, el gobierno más o menos influyó a la opinión pública diciendo que esto podía pasar, vale. En abril era imposible escaparse, salieron la primera semana de mayo, pero se escaparon con un resquicio que yo no supe ver o que no me fijé que era con los datos de los ERTES y con una opinión mediática que lanza a la gente y la gente se lo ha creído, por cierto, porque en mi familia todo el mundo lo piensa, todo el mundo que no es empresario al menos, ah, piensan que los ERTES no son despidos, es decir, que de verdad son temporales, es decir, piensan que va a llegar un día en el que ellos van a volver a su trabajo, o la mayoría de la gente va a volver a su trabajo, y va a ser todo como el 1 de febrero, ¿verdad? O como el 15 de enero. Y yo me pregunto, ¿tiene que haber un momento en el que se abra todo? Es decir, la gente pueda salir, vuelva a su trabajo y vea un cartel que pone cerrado por cese de negocio. O vea una señal, ¿no? De madera, como se hacían en los dibujos animados, una cruz de madera en la puerta que ponga cerrado para siempre, se vende o se alquila. Y ese momento los ERTES se empezarán a convertir en ERES. Y llegará un momento en que las cifras serán tan brutales porque ellos han intentado dosificar esta información. Pero habrá un momento en el que no se pueda.
Es decir, en el momento en el que las cifras de parado un mes será brutal y no va a ser progresivo como pasó, por ejemplo, en la crisis del año 2011, sino que yo creo que están maquillándolo tanto estos datos que un día el golpe va a ser en la cara y de pronto. Es decir, vamos a pasar a lo mejor, no sé, de 3 millones de parados a 6. Y yo me pregunto, ¿cuándo el gobierno, cuándo se va a enfrentar a estos datos? Uh, porque no, yo le he dicho vamos, mi hermano y yo tenemos la opinión de que como muy tarde será el 15 de julio. Es decir, los datos de junio del paro ya tienen que ser automáticamente, vamos, increíbles, brutales. Nada, Fernando, un saludo. El mensaje se ha quedado un poco largo y de verdad que me interesa mucho este tema. Pues mira, Víctor, yo creo que esa fecha llegará tan pronto como los ERTE se conviertan en ERES, que más tarde o más temprano, bueno, más temprano que tarde, se convertirán. Y las liquidaciones de empresas pues pasen a ser la tónica y no la excepción. Para la llegada del verano, es decir, dentro de un mes, yo creo que ya podrán verse los primeros efectos y luego ya durante el verano lo real aflorará con toda su gravedad y lo veremos todos y el gobierno también. En ese punto seguramente, como no encuentren ya chivos expiatorios, pues seguramente disuelvan las Cortes y vayan a elecciones, convoquen elecciones cabalgando sobre las promesas de todo lo que van a dar a los desempleados y ganan ellos. Vamos, yo creo, lo comentaba aquí la semana pasada, creo que la cosa va por ahí. Pero vamos, estaremos a la espera a ver qué hacen, porque ahora, bueno, pues ahora mismo, como bien sabes, a poco que sigas la prensa, lo único que les preocupa es tapar, como sea, las negligencias en cadena durante la crisis sanitaria. Bien, seguimos con Pablo de Granada, que pone sobre la mesa una pregunta que todos se hacen. ¿Cuál será el futuro de Ciudadanos? Buenas, Fernando. Antes de nada, felicitarte por tu programa. Me gusta mucho el desapego ideológico y la objetividad de tu análisis porque creo que para analizar la realidad pues nos acercan más a ella sin sentimientos exaltados que la distorsionen. Mi pregunta es sobre las futuras coaliciones posibles y sobre todo sobre el futuro papel de Ciudadanos, partiendo de esta idea que te expongo. Verás, yo creo que Ciudadanos tiene el voto menos ideológico o menos pasional de los grandes partidos. Es decir, sería como todo lo contrario al voto de Podemos o de Vox. En las elecciones del 10 de noviembre, Ciudadanos perdió más de 2,5 millones de votos. Una parte han vuelto al PP por aquello de si puedo votar al original, ¿para qué voy a votar a la copia? Y otra gran parte a la abstención. Inés Arrimadas parece haber abandonado esa postura de oposición frontal a Sánchez que demostraba Albert Rivera y en un alarde de pragmatismo ha decidido bueno, dar valor a sus 10 escaños aprovechando la debilidad de Sánchez y apoyarlo en la prórroga de los estados de alarma. Claro, esto abre la puerta a Ciudadanos a recuperar, aparte de ese electorado que se le fue a la abstención, y salvar los muebles de su partido en unas próximas elecciones. Y si los números se dan, incluso a ser el socio preferente del PSOE en una futura investidura. El problema es que, aunque Ciudadanos mejore sus resultados, difícilmente va a conseguir una mayoría absoluta uniéndose con el PSOE. Y el pacto con los independentistas se haría más difícil, según veo yo, estando Arrimadas como socia preferente de Sánchez. Evidentemente los independentistas se sienten más cómodos ahora teniendo a Iglesias en el gobierno. Entonces, por tanto, ¿está Sánchez condenado a pactar con Iglesias elección tras elección? ¿Ves tú alguna alternativa a este gobierno? ¿Sumaría a la derecha, por ejemplo, si el PP consiguiese atraer los votos de esos abstencionistas de Ciudadanos? ¿Cuál va a ser el papel de Ciudadanos? ¿Cómo crees que se va a desarrollar? ¿Y cómo ven las futuras elecciones? ¿Saldremos de este atasco que estamos, en el que no suman ni la derecha ni la izquierda? Bueno, pues gracias, Fernando, y un abrazo y enhorabuena de nuevo por tu programa.
Pues mira, a ver cómo te lo explico, Pablo. Entramos en un terreno muy especulativo. Podemos, y ya sabes, cuando entras en un terreno especulativo en el que se abren muchos escenarios, pues puede ser cualquiera de ellos, y ahora mismo son muchísimos. Pero vamos, todo indica, por lo que sabemos hasta ahora, que el voto se va a reconcentrar en los dos principales partidos, es decir, el PP y el PSOE, y eso lo pagarán los tres partidos nuevos, los restantes, que son Ciudadanos, Podemos y Vox, que ya veremos en qué quedan. Pero vamos, hasta que las urnas no hablen, y no sabemos ni cuándo lo harán, pero bueno, hasta que las urnas no hablen, no sabremos lo que pasará, porque como te decía antes, los escenarios son muchísimos, y todo dependerá de un puñado de escaños en una o en otra dirección. Bien, vamos ahora con John, que nos habla del sector del automóvil en España. Muy buenas, Fernando. Estaba viendo el otro día un debate entre Cristina Fallarás y Juan Ramón Rayo, en el que Fallarás fallaba en su comentario diciendo que si las empresas españolas, empresas extranjeras instaladas en España se llevan otra vez la producción a sus países de origen, que no es mucho porque digamos que el porcentaje del PIB del automóvil en España no es muy alto. Yo creo que discrepo un poquito porque entre concesionarios, fábricas de construcción, talleres de reparación y demás, el sector del automóvil en España es bastante amplio, y si quitamos las fábricas de Renault, de Citroën, Peugeot, incluido las de DS, y creo que alguna fabricación de Dacia y Nissan también hay, aparte de las de SEAT, como se traigan la producción a Francia, como es lo que está pidiendo Emmanuel Macron, pues creo que España va a sufrirlo todavía un poquito más. Y históricamente está demostrado que si una empresa que está implantada en un país se deslocaliza, el país donde está implantada sufre. Lo que Manu quiere es traer mano de obra, o mejor dicho, traer la producción para los franceses para que la mano de obra que está parada pueda trabajar. Está hablando de recomprar la deuda de manera estatal a Renault. Y bueno, creo que si Renault está tan mal es porque no ha gestionado bien, y si se tiene que ir a pique, pues se tendrá que ir a pique. Lo siento mucho. No soy amante de Renault, así que tampoco es una cosa que me dé mucha pena, pero aunque fuese una marca que me gusta, soy partidario de que si una empresa no funciona, no se la debe de rescatar como está intentando hacer. Por otro lado, quería comentarte una cosa que aquí en Francia me está resultando bastante chocante, y es que está pasando lo mismo que con los ERTEs en España. Aquí está el chômage technique, que viene a ser un paro técnico del trabajo, pero sin estar dado de baja en ningún sitio. El Estado se ha hecho cargo de las pagas y demás. Y como esto se está alargando mucho, pues están anunciando que, el primer la gente no está recibiendo todo su dinero. Mi mujer lleva 2 meses en ese paro técnico y creo que solo ha cobrado una mensualidad, más que algunos españoles que todavía están esperando desde el mes de abril. Y la segunda está peleándose por internet y tal para que se lo gestionen, que es imposible recibir el dinero a tiempo aquí, tampoco en Francia. Y luego, por otra parte, también le están proponiendo muchas ayudas psicológicas a la gente, tanto a niños en los colegios y demás. He recibido emails por parte del director del colegio de mis hijas. Y luego en el trabajo también nos han entregado un número de teléfono que si tenemos angustias o cosas así, que llamemos. No sé, me parece un poco salvaje el hecho de pensar que la gente necesite ayuda psicológica telefónica. Vale, hemos estado confinados, vale, es una situación atípica, pero tanto como para necesitar un psicólogo ahí, no sé, aclárame tú esto un poco, igual yo soy demasiado bruto y no tengo sensibilidad alguna. Será por mi genética vasca. Venga, un saludo. Pues a ver, John, en España la automoción, no sé si lo sabías, pero vamos, te lo digo yo, es el segundo sector más importante del país después del turismo. Entre el 12 y el 15% de las exportaciones son automóviles completos, automóviles terminados. Eso habría que sumar la exportación de camiones, que es el 2% de las exportaciones españolas de promedio,
Y luego los repuestos para automóvil, que también tendrías ahí pues quizá el 2, 3, 4%, dependiendo del año, de todas las exportaciones españolas. Además de eso, el sector genera él solito el 10% del PIB, que es aproximadamente lo mismo que el turismo, y el 10% del empleo. Así que eso que dice Fallarás no la he escuchado decirlo, pero vamos, si lo dice, pues no es cierto. Debería informarse mejor. Caray, no es tan difícil. En España no es fácil, no es complicado encontrarse con una fábrica de automóviles. Hay fábricas que yo sepa, a ver, te digo de memoria, de SEAT, bueno, obviamente porque es una marca nacional que está en Barcelona. Luego tienes de Volkswagen que están en Pamplona. Tienes de Mercedes que está en Vitoria. Tienes de Renault que están en... Renault tiene una fábrica en Valladolid y otra más en Palencia. De Citroën que está en Vigo. De Peugeot que está en Madrid. De Opel que está en Zaragoza. De Ford que está en Valencia. De Nissan que está en Barcelona, más luego tienen otra más pequeñita en Ávila. Luego de Iveco que están en Madrid. Caray, no sé, decir que esto no tiene importancia, que este sector no tiene importancia, es no saber de lo que se habla. A esto habría que sumarle, por supuesto, concesionarios, talleres de reparación, etcétera. Luego, respecto a lo que comentas del apoyo psicológico, bueno, John, no todos están hechos de la madera de los madrileños y los vascos, que somos tipos duros e imperturbables, que estamos como el toro, estamos hechos al luto y al dolor. En el País Vasco los males los combatís con buena cocina y en Madrid lo hacemos con humor y con espíritu burlón, que es la especialidad de la casa. Pero bueno, ahora en serio, hay gente que esto del confinamiento le ha roto la cabeza, literalmente. Sí que entiendo que algunos necesitarán ayuda especializada y está bien que se la presten. Bien, pues ya terminamos el programa. Vamos con Pizarro, que nos hablan del tema este de los barcos cargados de gasolina, los gasolineros que están llegando a Puerto Cabello. Por cierto, el último llegó ayer. Cuando los venezolanos de a pie pensaban que su día a día difícilmente podría empeorar, a finales del año pasado, llegó la COVID-19 para castigarles con muertos y más miseria, ante las tradicionales ineptitud y ocultamiento de Nicolás y sus apandadores. A Nicolás, los muertos y la mayor miseria del pueblo venezolano no le quitan el sueño. Pero entre la ineficacia refinadora, la bajada del precio del crudo, la persecución de la DEA a sus actividades con estupefacientes y lo engorroso y poco eficiente de la minería ilegal del oro, sus ingresos personales y los que mantienen su dictadura están resintiéndose. Nicolás ha robado más dinero del que podrá gastarse, pero si desciende el ritmo de robo de sus secuaces, podrían surgir traiciones, fugas y disputas que le movieran la poltrona. Ojalá, aunque asusta pensar cuánto ha de encanallarse y de paperarse la situación en Venezuela para que algo así suceda. Un cordial saludo de Pizarro. Y con esto, queridos amigos, termina la contracrónica de hoy. Mañana será jueves. Yo estaré aquí. Espero encontraros a todos vosotros por allí. Hasta mañana, amigos.